Entonces ahora vamos a estudiar lo que es la época posclásica. Esta inicia con la muerte de Paulo y Ulpiano en el año aproximado 226 y 228 de estos dos juristas. La producción jurisprudencial en este periodo es desplazada por las potestas de los emperadores mediante sus leyes imperiales. Las magistraturas republicanas van a desaparecer definitivamente junto a las diferencias entre las diversas provincias. Se va a generar entonces un sistema concéntrico de divisiones regionales con dos grandes regiones, una en Oriente y otra en Occidente. Aquí vamos a distinguir subperiodos. El primero de ellos es la época o etapa posclásica temprana hasta el año 330, y en este periodo se promulgan numerosos rescriptos imperiales y se conserva aún el lenguaje clásico. Luego está la época constantiniana, Constantino, ¿cierto?, el católico, hasta el año 430, y se impone la legislación imperial como única fuente viva del derecho. Luego vamos a encontrar la etapa teodosiana hasta el año 530 después de Cristo, y acá existe más bien una tendencia compiladora en donde se va a destacar la gran obra de Justiniano, que es el Corpus Juris Civilis. Tenemos que estudiar en este proceso, en este periodo, ¿cierto?, diversos conceptos. El primero de ellos, ¿cierto?, va a ser el concepto de la consuetudo. ¿Qué es la consuetudo? La consuetudo es la costumbre, es el conjunto de usos más o menos reiterados y espontáneos que se conocen bajo el nombre de consuetudo. En este caso hay dos tendencias literarias. La tendencia vulgar es que la consuetudo, ¿cierto?, va a predominar sobre todo el occidente, y la tendencia clásica, que más bien, ¿cierto?, la costumbre es clasista. La consuetudo se basa en lo del derecho clásico. Luego vamos a encontrar la contigüidad visual, y aquí el error que se produce es confundir la apariencia jurídica con el derecho mismo. Por ejemplo, se confunde el negocio jurídico o el contrato, ¿cierto?, con la prueba del mismo o con el documento en el cual se contiene el negocio jurídico. Esa es la contigüidad visual. Luego vamos a encontrar otro concepto que son los iura, y acá en los iura va a radicar en la conservación y la transmisión de los antiguos libros de los juristas. Así vemos las transcripciones de los rescriptos, que se conocen con dos ediciones, las de Gregoriano y las de Hermogeniano, que son dos emperadores. Estas transcripciones van desde las respuestas, la de Gregoriano en el año 293 después de Cristo, va desde las respuestas de Adriano, del emperador Adriano, hasta las de Diocleciano. Mientras que la de Hermogeniano, del 315 después de Cristo, son posteriores, por supuesto, a Dioclecianos. Esta transcripción provoca una crisis de autenticidad, y los emperadores intervienen para declarar como auténticos algunos libros y prohibir otros libros respecto a las transcripciones de los rescriptos imperiales. Así, el emperador de Occidente, Valentiniano III, trata de regular las citas y las frases de los iura, y atribuye autoritas, es decir, saber, ¿cierto?, solo a los de Papiano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. El resto de los juristas que han producido, ¿cierto?, obras con las distintas responsas de los emperadores, se quedan fuera y solamente se permiten trabajar con las de estos juristas nombrados. Luego vamos a ver las leyes imperiales. Dentro de estas vamos a encontrar la ley de citas, y
esto va a mostrar el propósito imperial de reducir todo el material jurídico que se ha producido y otorgar autoritas a los jura, no por el jurista que los crea, sino por el poder del emperador que los valida. Las constituciones imperiales se convierten entonces en la única forma de producir derecho. En el año 429 después de Cristo, el emperador Teodosio II de Oriente ordena la confección del Código de Teodosiano, compuesto por 16 libros que tratan en su mayoría sobre temas públicos. Luego vamos a encontrar el concepto de derecho romano bárbaro. En el año 476 aproximadamente desaparece el Imperio de Occidente y las constituciones imperiales quedan solo vigentes en las cancillerías de Bizancio en el Imperio de Oriente. Aquí vamos a encontrar el Brevario de Alarico como un derecho romano bárbaro, y este es un rey visigodo, Alarico II, quien va a reunir en un solo cuerpo todo el derecho romano vulgar de Occidente, y este se considera como el único incluso hasta la Edad Media, en el año 506 después de Cristo aproximadamente. En Occidente los jefes germanos asumen las funciones de prefecto y el papel de los magistrados provinciales produciendo edicta a la manera antigua. Hay algunos edictos de reyes bárbaros en este periodo, ¿cierto?, posclásico, como el edicto de Teodorico, el edicto de Eurico, la fragmenta gaudeciana y la ley Lex Romana Burgundiana. Luego aparece, ¿cierto?, el Corpus Juris Civil de Justiniano. Esto se produce en Oriente. El emperador Justiniano, ¿cierto?, ordena en el año 527, cuando asuman, ¿cierto?, realizar una compilación general del derecho romano. Esto en Oriente, porque en Oriente se mantiene el estudio de los textos clásicos y existen bibliotecas y universidades. Oriente crece, ¿cierto?, en el estudio del derecho. Y esta compilación general del derecho romano ordenada por Justiniano va a ser realizada por una comisión que él nombra para reunir en una sola obra todas las constituciones contenidas en las obras de Gregoriano y Hermogeniano, de Teodosiano y las novelas y leyes posteriores. El nuevo código fue promulgado en el año 529 y prohíbe recurrir a anteriores colecciones de leyes. En el año 534 se edita definitivamente, y este es el cuerpo que llega hasta nuestros días y en donde hemos estudiado el derecho romano. ¿De qué se compone el Corpus Juris? Primero del digesto o pandectas, y estas son obras auténticas de juristas. Luego vamos a encontrar las instituciones, que son los libros de estudio de juristas. Vamos a encontrar el códex o código, que son las colecciones de leyes de todo el derecho romano. Y finalmente las novelas, que son las nuevas leyes que genera Justiniano durante el periodo que es emperador, desde el 527 al 565. Luego vamos a ver lo que es la tradición romanística europea. Esto se produce porque la obra de Justiniano fue mandada a traducir el griego y se denomina basílicas. Se transmite a otras regiones el derecho romano y se comienza a adaptar. Acá van a influir lo que son los glosadores, que mediante glosas van a intentar conciliar los textos contradictorios que existen en el derecho romano con las normas de los lugares de donde ellos provienen. También están los comentaristas, quienes abstraen principios generales del Corpus Juris y deducen consecuencias de aplicación práctica. Y finalmente vamos a encontrar que luego de la obra de Justiniano se pasa a Italia y a Francia de la Edad Media,
y a los reinos españoles, y con ellos se producen cuerpos jurídicos de gran influencia, como lo que es las 7 partidas de Alfonso el Sabio, el rey Alfonso el Sabio. Y incluso en Alemania nace lo que es la escuela de los pandectistas, que son herederos del método de los comentaristas romanos. Hasta ahí entonces son las fuentes del derecho con sus 3 épocas, tanto preclásica, arcaica, clásica y posclásica. Si ustedes tienen algunas dudas respecto de lo que hemos observado en estos videos, las pueden anotar y las resolvemos en clases. Y nos vemos entonces, chicos. Espero que les sirvan estos videos para el estudio de las fuentes.